Bueno, gloria a Dios. Dios ha sido bueno, nos ha bendecido durante este tiempo que hemos estado compartiendo la palabra eh, en este tiempo de discipulado. Los martes y los viernes estamos compartiendo la palabra para poder enseñar a los discípulos, discípulos que puedan enseñar también a otros. Esto nos ha llevado a conocer varios puntos doctrinales de la iglesia cristiana para que nosotros podamos enseñar correctamente a los demás. Estamos hablando sin ningún tipo de punto que sea, que tenga que ver o a lo mejor tengamos que ver con un ministerio específico y en base a ese ministerio estamos enseñando. No, estamos enseñando directamente de la palabra y estamos siguiendo no un patrón ya establecido por un solo tipo de ministerio, sino en base a la investigación de la palabra, revelación de la palabra y conocimiento de diversos en diferentes partes que se ha adquirido esta palabra. La comparto el día de hoy y también, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, compartiendo esta palabra que pueda bendecir a mucha gente. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de la salvación y hemos estado hablando ya dos partes anteriores. Hemos hablado acerca de que la salvación es por gracia, no por obra, y vimos el por qué Cristo tuvo que venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque nosotros éramos incapaces de adquirir la salvación por nosotros, nuestros propios medios. Todo esto lo hemos hablado, pero ahora vamos a seguir el por qué Cristo tiene que venir a la cruz del Calvario a morir por nosotros. ¿Y cuál es el fundamento de la palabra salvación? ¿De qué somos salvos? ¿De qué nosotros estamos siendo salvados por esa sangre de Cristo? Cuando nosotros entonces vemos lo que dice la palabra y de que Cristo nos hace, y en la parte del tiempo de la iglesia nos hace una referencia como cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue liberado de su opresor. Nuestro opresor era para entonces nuestro opresor es el pecado y la muerte. Todos estábamos sentenciados a la muerte por causa del pecado y todos éramos esclavos del pecado porque practicábamos el pecado y no podíamos salir de ahí. La gente podrá decir, es casi lo mismo que nosotros escuchamos cuando una persona tiene problemas con el alcohol o el cigarrillo. Yo puedo dejar esto. No, el pecado no lo podemos dejar y es mucho más que un vicio. El pecado es una esclavitud. El pecado no podemos nosotros escapar y no podemos cambiar nuestra manera de hacer las cosas y pensar que nosotros vamos a ser salvos porque cambiamos nuestra manera de ser, porque ya éramos pecadores. Necesitamos un Salvador y ese Salvador es Cristo. Cristo nos da entonces la salvación a nosotros, liberándonos a nosotros de la esclavitud, del pecado y la muerte. Y ahora nosotros podemos estar y ser santos porque Él nos libera de esa esclavitud y ahora nosotros podemos practicar la vida en santidad. ¿Se puede vivir en santidad? Sí. Antes de Cristo, no. No podemos vivir en santidad antes de Cristo porque todos estábamos bajo esa esclavitud del pecado. Ahora, es necesario saber entonces por qué necesitamos salvación. ¿Por qué se habla de la palabra salvación y por qué a nosotros se nos ofrece esa salvación a través de Cristo? Bueno, sencillamente es porque hay dos destinos. La Biblia habla de dos destinos. Uno, el cielo y otro, el infierno. No hay un intermedio, no hay, no hay un punto de división en el camino después de la muerte. Si tú no estás en Cristo, si no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tienes un destino que es la muerte eterna, que se llama infierno. Y si has aceptado al Señor, tienes el perdón de tu pecado, entonces tú entras al cielo por la gracia en Cristo Jesús que nos da esa salvación a cada uno de nosotros cuando confesamos que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Cuando nosotros confesamos esto, como lo dice Romanos capítulo 9, capítulo 10, verso 9 y 10, estamos
nosotros confesando y aceptando que necesitamos la sangre de Cristo para nosotros poder llegar al cielo. La Biblia nos dice en Hechos, el que se arrepintiere y se bautizare, el que confesare el nombre del Señor. Y hay muchas formas, pero todo esto significa lo mismo, que aceptemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es nuestro único Salvador. Entonces nosotros podemos entrar al cielo. No hay otra vía, no hay atajos, no hay caminos más largos, no hay caminos intermedios, no hay nada entre esos dos caminos, el cielo y el infierno, no hay nada entre ellos. Y está definido entonces por los que aceptan a Cristo y los que no aceptan a Cristo. ¿Dónde está eso? Bueno, muy sencillo. Usted puede ir a Juan capítulo 3, verso desde el 16 al 20, léalo, y usted va a encontrar que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y esta luz era Cristo, y ellos amaron más el pecado que la luz, porque no querían que sus pecados fueran descubiertos y que no fueran ellos hallados como pecadores. Entonces no aceptaron a Cristo y ellos tienen la condenación eterna porque ya han sido condenados, dice la Biblia, porque no aceptaron al Señor. Bueno, hablando de esto, quiero leerte un pasaje bíblico donde vamos a basar en parte lo que vamos a estar enseñando el día de hoy. Y vamos a Lucas, al pasaje de Lázaro, a Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Y te leo de la siguiente, todo el pasaje y vamos un poquito rápido para ver si yo puedo terminar esto todo completo el día de hoy. Dice la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y les lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues que Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán aun cuando alguno se levantare de los muertos. Gloria al Señor. Jesús da una parábola o da un pasaje, no digamos las parábolas, porque las parábolas son hechos, una recreación de una metáfora, de una relación, de un hecho no ocurrido, pero una semejanza de algo. Pero este pasaje, muchos dicen, y yo también lo creo, que no es una parábola por el hecho de que hay nombres personales, hay nombres específicos que Dios ha dado, que Jesús estaba hablando en ese momento. Ahora, cuando vemos este pasaje, nos habla del tiempo real antes de Jesús, antes de la salvación que iba a ser a través de Jesús. Nos está hablando porque nos habla del seno de Abraham. El seno de Abraham lo que significa es el paraíso.
y lo que significa el Hades es el lugar de tormento o el infierno. Nosotros entonces en este caso podemos ver estas dos lugares que están en esta descripción de Jesús, el Hades y el seno de Abraham. Hoy nosotros tenemos que ver cuando Jesús está en la cruz del Calvario y le dice al que estaba en la cruz, le dije que él estaría con él ese mismo día en el paraíso. Ahora, está hablando todavía de lo que era el seno de Abraham y la salvación. Antes de Jesucristo había una salvación que se podía entrar al cielo. Lo vimos con el caso de Enoc, lo vimos con el caso de, ¿cómo se llama? De el profeta Elías, que fue llevado directamente al cielo. Cuando vemos en nosotros el monte de la transfiguración, en el monte de la transfiguración, nosotros vemos dos personajes ahí, que son Moisés y Elías. O sea, ellos ya están en el cielo, ellos están en la presencia del Señor, ellos ya están directamente con el Padre, y no estaban con Jesús todavía porque Jesús estaba en la tierra en su ministerio, pero ya ellos están en el cielo. Entonces la salvación de aquella persona que Dios rescata lo lleva al cielo, y aquella persona a la cual Dios rechaza por su pecado, porque no hicieron lo correcto antes de Jesús, que no vivieron conforme a la ley, se perdieron, y los que hicieron conforme a la voluntad de Dios se salvaron. Hoy están con el Señor en el cielo. Ahora, cuando nosotros vemos por qué tenemos que hablar esto en el asunto del infierno, en el asunto de la salvación, porque si tú no haces una referencia y no dices, ok, ¿de qué voy a ser salvo? Entonces, ¿por qué entonces voy a necesitar una salvación si no tengo el por qué? Bueno, el por qué está descrito por las mismas palabras de Jesús, que Jesús habla y dice en varias oportunidades. Él habla de la palabra infierno. Creo que es de la palabra que más habló él acerca para referirse al castigo eterno, pero él también habló del lago de fuego. Él habló también del Hades, él habló del fuego eterno, también habló de las tinieblas, del castigo eterno. Habló Jesús refiriéndose en todas esas oportunidades al infierno. Ahora, el castigo eterno, cuando nosotros vemos en la palabra y empezamos a leer en la palabra, el Señor nos habla y nos dice esto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, verso 41, nos dice, entonces dirán a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjate que el infierno tiene una función, o tiene un porqué. El cielo, ¿te acuerdas que el pecado realmente se origina en el cielo, en una rebelión que tiene Satanás contra Dios y queriéndose poner en posesión de Dios, y fue echado del cielo y fue dispuesto un infierno para poder ser lanzado allí el diablo y todos los ángeles que se perdieron. Sin embargo, el diablo está operando en la tierra. Cuando nosotros vemos la palabra infierno, ¿qué significa infierno? Nosotros podemos ver primero que la palabra infierno significa debajo. Cuando nosotros empezamos a preguntarnos dónde está el infierno, está debajo. Y es que cuando nosotros nos referimos a los cielos o a la ubicación de Dios, nos ubicamos siempre arriba. Abajo, infierno, es la palabra que recibe por ser un lugar inferior, una parte que está por debajo de los cielos, por debajo de la presencia del Señor estará esto. Y también esta palabra tiene mucho que ver con el hebreo Seol y también con el griego Hades. La palabra infierno entonces está relacionada a la palabra Seol y Hades. Cuando usted vea la palabra Seol y palabra Hades,
No necesariamente está hablando del infierno. En unas porciones de la escritura está hablando directamente al infierno y en otras está refiriéndose a la muerte o el lugar donde la persona moría y estaba allí su cuerpo y su alma, como lo describe Jesús en el pasaje de el Lázaro y el rico. Ahora, la palabra nos habla también allí, siguiendo acá los versículos bíblicos que tengo pendiente para ustedes, también lo dice en Mateo 25:46, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjate que hay una separación, castigo eterno y vida eterna. No hay un castigo temporal. ¿Por qué yo te digo el castigo temporal? Porque hay doctrinas que enseñan que hay puntos intermedios donde uno puede, con oraciones, con dinero o con lo que usted quiera, sacar a una persona penitente de un lugar para llevarlo al cielo. No. Si una persona muere sin Cristo, está eternamente perdido. Ahí no lo salva nadie, ni plata, ni oraciones. Mira, que tanto nosotros en nuestra vida, a nosotros no nos salva ni tampoco el dinero, ni tampoco nos salva las muchas oraciones que nosotros hacemos. Lo que nos salva a nosotros no es las obras que nosotros podemos hacer, sino la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso nosotros debemos tener puesta nuestra confianza en Cristo para obtener entonces nosotros la vida eterna y estar allí con el Señor. Mateo capítulo 5, verso 22, dice lo siguiente: pero yo os digo, Jesús hablando, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga a su hermano necio, necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate que Jesús usa la palabra infierno, usa castigo eterno, usa la palabra culpable. Y Cristo no es como a veces lo presentan. Bueno, Cristo vino, murió en la cruz del Calvario y se acabó todo el pecado en el mundo. Todos ahora somos salvos. No, hay una manera de que nosotros podamos llegar al cielo y es creyendo en el Señor Jesucristo. Y como siempre se los he dicho, que creer en el Señor Jesucristo no es un día levantar la mano en una iglesia, en una congregación y dice, desde ahí soy salvo, para siempre salvo. No, nosotros tenemos que andar como hijos de Dios, apartados del mal, a hacer su voluntad. Si Cristo realmente es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él nos manda, tenemos que hacer lo que Él nos dice. ¿Qué dice la palabra? Bueno, que nosotros seamos perfectos, que seamos santos, que seamos apartados del mal, que estemos como hijos amados de Dios, que practiquemos buenas obras, que amemos al hermano, que amemos a Dios sobre todas las cosas, y da una serie de cosas que el cristiano, aún en la iglesia, aún aceptando a Cristo, tiene que practicar. No son obras, sino son asuntos que el Señor le manda hacer al hombre que ha recibido a Cristo. Porque Cristo vino para librarnos del pecado, pero no nos vino ¿cómo se llama? A darnos una palmadita en la espalda y decirnos, bueno, ahora puedes pecar a todo lo que tú quieras y vas a ser salvo porque me conociste. No. Cristo también nos habla de que nosotros tenemos que mantener una línea de carácter, una línea de comportamiento adecuada para el Señor. Pero tengamos cuidado con esto, porque por esa misma razón hay tantas divisiones en la iglesia cristiana. Unos dicen, por ejemplo, yo escuchaba ahora en la mañana una persona, porque normalmente me pasan, porque estoy viendo a lo mejor los hermanos que ponen una predicación, ponen algo, pero estaba un hombre y decía a la gente, ustedes que son hijos del diablo, que se van a ir al infierno porque celebran el Día del Padre. ¿Quién te dijo que uno va a ir al cielo o al infierno por una celebración prácticamente universal que es solamente para honrar un día a los padres? Esto no quiere decir que ese día, solamente ese día al año lo vamos a hacer. Nosotros lo hacemos todo el tiempo, pero hay un día especial para detenernos y reconocer
que hay, que tenemos que honrar a esos hombres, esas mujeres que nos dieron la vida. Y qué lindo poderlo hacer así, pero hay gente que hasta eso les es pecado. No, uno no es salvo por las obras que uno hace. Uno no es salvo por eso. Uno tiene que dar, ¿cómo se llama? Uno muestra el fruto de que hemos creído en la transformación de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, pero no somos salvos por las obras que hacemos. Pregunto, si una persona, ¿cómo se llama? Está vestida muy mal y acepta al Señor en ese momento, llega al cielo, llega al cielo. ¿Por qué? Porque aceptó al Señor en ese momento. Ahora, nosotros entendemos que hemos recibido al Señor porque el Espíritu Santo de Él mora en nosotros y el Espíritu Santo de Él nos va a transformar a nosotros el corazón. Ahora, usted dirá, algunos dicen, no, pero Pastor César, cuando llega el Espíritu Santo, ya esa persona es imposible que peque. Bueno, miremos entonces a Moisés. Moisés, para poder ser transformado por Dios, duró 40 años sirviéndole a su suegro. Y duró 40 años, o sea, ¿cuánto tiempo vamos a durar nosotros para ser transformados hasta el punto tal que nosotros podamos decir somos salvos? Dice Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino yo todavía aún me esfuerzo. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, dice que él no corre la carrera como a la aventura, sino que golpea su cuerpo para poder ganar la corona incorruptible. O sea, es una disciplina cristiana que nosotros tenemos que vivir, pero no por las obras que nosotros hacemos somos salvos, sino es que nosotros tenemos que haber aceptado al Señor y el mismo Espíritu Santo nos va a decir, pero llamar a nuestros hermanos pecadores, hijos del diablo y todas esas cosas y estar con solamente esas predicaciones, ¿tú crees que eso te va a dar a ti la entrada al cielo? No. Yo creo que más bien tú vas a exponerte a una condenación porque hiciste caer a muchos de los pequeños del Señor. Ten cuidado, refrena tu lengua. Sí, enseña del infierno, enseña de la salvación, de la perdición, del pecado, de la santidad, enseña todo esto, pero sin estar condenando a la gente, porque por todo los condenan. No solamente condenan a los no creyentes, sino condenan a todos los creyentes. Ninguno en su congregación se salva por la medida tan alta que han puesto. Y acuérdate que de esos habló el Señor y se refirió como fariseo. Mira, en Marcos capítulo 9, verso 43 al 48, dice lo siguiente. Si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Jesús hablando, ¿no? Y si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo, pues mejor te entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano no muere, donde ellos no mueren y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos para ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús habla y dice lo siguiente. Cuando habla del gusano, el gusano habla acerca de nuestro espíritu. El gusano que habla allí la palabra, habla de nuestra esencia, de lo que nosotros somos, de lo que nuestro espíritu. Pero también habla acerca de nuestra alma. Cuando habla de nuestra alma, y hay que hacer la referencia a esta, que la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 3, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que todos estamos muertos espiritualmente, hemos muerto espiritualmente por nuestros pecados, pero aun cuando nuestro espíritu no tiene vida, nuestra alma, nuestras emociones, sentimientos son los que gobiernan en nosotros.
Ya no estamos bajo un espíritu vivificado, sino nuestras decisiones, nuestras propias decisiones están esclavizadas al pecado. Y Jesús abre un poco más el entendimiento en el Mateo capítulo 10, verso 28, y dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo. Hace una separación del cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando Cristo hace esta referencia, nos hace más claro lo que leíamos en Lucas y lo que hablábamos acerca de la muerte espiritual y no. Fíjate, cuando nosotros vemos que el gusano y hay un sufrimiento, es que cuando morimos físicamente, no morimos a nivel espiritual y no morimos a nivel de las emociones. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, pensamientos irán con nosotros. Fíjate que el Lázaro dice lo siguiente y le dice al Señor: Señor, mira, envíale a mis familiares, a mis hermanos, envíales a alguien que les predique. Tiene recuerdo, se acuerda que tiene familia, se acuerda que ellos pudieran ser salvos de la ira o de la condición donde está. Y también la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser castigados y vamos a tener un sufrimiento eterno, pero vamos a ser destruidos, no a nivel de que va a matar al espíritu o va a matar el alma, realmente no. Esa palabra se llama apoloni. Apoloni significa destruir o arruinar, se dañó lo que nosotros éramos y no hay solución para eso. Eso es lo que significa la palabra apoloni, que está descrita allí en ese pasaje de Mateo capítulo 10, verso 28. O sea, morimos físicamente, pero estamos vivos con nuestras emociones, sentimientos, y también estamos vivos, tenemos razón, recuerdos, tenemos todas estas cosas, y vamos el que no llegara a ser salvo a través de Cristo, entonces va a sufrir ese castigo eterno. La palabra del Señor también nos habla, y hemos hablado en los temas anteriores, lo necesario de usar los dones, las capacidades que Dios nos ha dado para el beneficio nuestro y también de otros. Porque Dios va a hacer una separación, nos va a dar una encomienda. Si en esa encomienda nosotros no la hacemos, o sea, que vivir bajo un propósito de Dios divino para dar a conocer el nombre del Señor, para estar involucrados en las cosas de Dios, entonces Dios también nos pudiese juzgar por ello. Por eso es importante que todo hombre y toda mujer tenga una congregación local donde poder servir, donde poder ayudar, donde poder utilizar los dones para el beneficio de otros. Judas tiene un solo capítulo, pero Judas en el verso 7 dice lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueran puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos, aquellos lo que dicen que Dios es bueno, que Dios es amor, que tienes razón, completamente la razón. Donde te equivocas es cuando no hablas del juicio de Dios. El juicio de Dios también será manifiesto, y el juicio de Dios se dará contra aquellas personas que hicieron lo malo. Nos ponemos nosotros a pelear por cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo... No es eso. Es ir en contra de la palabra de Dios, y nosotros queremos poner la ley y podemos querer vivir la ley, y por la ley no podemos ser salvos ninguno de nosotros. Primero porque no somos pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue ordenado para ellos. A nosotros solamente se nos pusieron 4 cosas que están descritas en Hechos capítulo 15. 4 cosas solamente a los gentiles. Te las recuerdo: el hogado, la sangre, los ídolos y la fornicación. Apartémonos de ello, porque no, nada de eso conviene. Ahora, cuando yo te dije al principio
que la condenación, no solamente la condenación se adquiere en el momento que moriste, la condenación la puedes adquirir cuando tú niegas a Cristo, así como la salvación cuando lo confiesas. La salvación, nosotros estamos viviendo en la salvación, prácticamente. Estamos viviendo como salvos y no estamos viviendo como perdidos. Nosotros desde ya estamos en el reino de Dios. Porque hay quienes me preguntan, Pastor César, ¿el reino de Dios está o no está? ¿Hay un rey? Pregunto. Sí, hay un rey. ¿Quién es el rey? El rey es Jesucristo. Y si hay un rey, hay un reino. Y nosotros estamos en el reino de Dios. Ahora el reino de Dios se manifiesta aquí sobre la tierra con los hijos de Dios que están llenos del Espíritu Santo y que son embajadores del reino para predicar la palabra del Señor. Estamos en un reino, hay un rey. Entonces, nosotros desde ya estamos en la salvación porque a nosotros se nos ha encomendado la iglesia. Se nos han encomendado a los hombres y las mujeres que creerán en el nombre del Señor para que nosotros los hagamos discípulos que puedan predicar también esta misma palabra a otras personas. La palabra del Señor en Juan dice, y te leo nuevamente, Juan capítulo 3, versos 16 al 20. Estas palabras son tremendas, pero nos quedamos solamente en el verso 16, aquellos que piensan que solamente Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios, y ahí termina. Pero dice el Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí también le va también también su alimento a aquellos que dicen que bueno, que Cristo vino, pero se van a perder toda la gente, hasta los de la iglesia, porque ellos son tremendos ahí predicando. Y después el verso 18 dice lo siguiente. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. No dice que será condenado, sino que ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Estamos saliendo de la serie también la semana pasada, ellos también, cuando hablamos de que hay una promesa para nuestros hijos, para nuestra descendencia que sería salva juntamente con nosotros. ¿Se acuerdan del pasaje que estuvimos leyendo del carcelero que se iba a quitar la vida porque estaban las celdas abiertas, pero estaban ahí Pablo y Silas, y la gente que todavía estaba presa se quedaron allí porque ellos quedaron impactados con las palabras de los profetas, de los apóstoles, y estaban allí escuchándole. Y el soldado le dicen, mira, ¿qué hago yo para ser salvo? Pregunta el soldado. Y dice, mira, cree tú y tu casa serán salvos. Hay una promesa para nuestras familias y nuestras generaciones. Pero quiero que entiendas algo. Esta promesa no es automática. Ellos necesitan confesar que Jesucristo es el Señor. Así lo hablamos. Y nosotros somos, aun cuando Jesús mismo dijo que no somos profetas, no hay profetas sino en su casa, en su tierra y en su parentela. Nosotros somos los profetas en nuestra casa y tenemos que hablar, testificar a Cristo, hablar a tiempo y fuera de tiempo, testificar y modelar un cristianismo verdadero, un cristianismo no excluyente, sino un cristianismo incluyente. ¿Qué es un cristianismo incluyente? Mira, que no estés condenando ni siquiera a tus propios familiares por todo, sino muéstrales el amor de Dios y muéstrale a Cristo, háblales de la palabra hasta que ellos sean impactados por el poder del Espíritu Santo y ellos puedan arrepentirse de sus malos caminos. Pero tenemos que hacer esta labor y tenemos que trabajar de tal manera que ellos puedan llegar a los pies del Señor. Termino con este pasaje de Tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 al 9. Dice lo siguiente. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo.
¿Cómo va la fe de ellos? Creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Están amando al prójimo, están haciendo buenas obras. Y dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y por vuestra fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del juicio o del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Ahora, cuando estamos hablando de este tiempo, y hago una pausa acá, ellos estaban sufriendo grande persecución. Nosotros no la sufrimos. Estamos en países donde no estamos sufriendo persecución. Hay países donde están matando a los cristianos, pero nosotros no tenemos esa persecución. Y si la tuviéramos, a lo mejor muchos no estarían tan firmes para poder soportar una persecución, pero nosotros animamos a los creyentes, animamos a los que yo enseño, animo a los que yo enseño que estén firmes en el evangelio, que oren, que lean la palabra, que tengan esa comunión con Dios y que se fortalezcan en la fe, porque así nosotros daremos una digna representación de que somos hijos de Dios. Y sigo, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulen. O sea, Dios dará justo pago a aquellos que nos persiguen. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena eterna de perdición, excluidos de la presencia de Dios y de su poder y de su gloria y de su poder. Hay una condenación. Le está escrita en la palabra que hay una condenación, que esa condenación se va a dar. Esa condenación es para todos aquellos que no aceptaron a Cristo. Jesús no lo escondió. Él habló del infierno. Habló de las características de los que iban a ir al infierno. Habló de los desobedientes. Habló de los que juzgaban a sus hermanos. Habló acerca de los que vivieron en placeres sin tener compasión por aquellos necesitados. Cristo habló de ellos cuando lo habló acerca del rico y Lázaro. No por ser rico te vas a perder, o no sé o por ser pobre te vas a salvar. No, esto no es lo que habla de este pasaje. Esto es lo que habla, es que aquellos que pudieron ayudar a otros no lo hicieron y se perdieron. Y aquellos que aún sin tener nada confiaron en el Señor y tuvieron esa paciencia y pudieron obtener la salvación y un premio de salvación. Qué lindo es que nosotros podamos, todos nosotros, mantenernos firmes, como dice en inglés, upright, estar firmes, estar parados en la roca, sin movernos, sin practicar el pecado, buscar la santidad, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, apartarnos de los pecados que la palabra de Dios describe en 1 Corintios capítulo 6, en Efesios, acerca de los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El que nosotros busquemos la santidad porque Dios es santo, que seamos imitadores de Él, y que nosotros, como dice Pedro en capítulo 2 de 1 de Pedro o 2 de Pedro capítulo 1, que dice que nosotros nos mantengamos creciendo en el Señor, que no nos mantengamos estáticos, porque si crecemos en el Señor, dice la Biblia que tendremos amplia entrada al reino de los cielos. Pero aquellos que no se esforzaron, aquellos que volvieron a las cosas de antes, volvieron a sus pecados anteriores, a ellos no heredarán el reino de los cielos, como lo dice la palabra. Y algunos que dicen, y tenga cuidado con esta doctrina, porque esta doctrina, cuando
no es mala y se ve pareciera muy buena, tenga cuidado, que son los de la predestinación, que ya estamos predestinados para ser salvos o para morir, y que si nosotros llegamos al cielo es porque ya habíamos sido predestinados para eso y no predestinados para la muerte, porque entonces ahí no hay una decisión propia, y ahí no hay una actitud realmente que salga del corazón, sino algo que ya está escrito y punto. Vivamos como vivamos, ya está escrito nuestro final, y no es así. Aceptamos al Señor y tenemos que mantenernos firmes. Te animo, hermano, que te fortalezcas en el Señor. Lea la palabra, ora, ve a la iglesia, sirve a otros, ama al Señor. Haz las cosas bien, lo que es bueno, agradable, lo que sea de buen nombre, lo que tenga virtud, hazlo, porque entonces tú tendrás amplia entrada al reino de los cielos. Se nos acabó el tiempo. Quiero hacer una pequeña oración. Quiero esta vez terminar con una oración, y no es porque yo no ore, no, es que el tiempo es diferente a lo que nosotros vimos. Si no viste que oré al principio, es porque ya habíamos orado antes de la grabación, pero quiero terminar esta grabación con una oración, y la oración tiene que ver que nos pongamos a cuentas con el Señor, que no nos descuidemos de nuestra salvación, que no descuidemos este don tan precioso que nos ha entregado de tener revelación de que somos pecadores, pero que a través de Cristo nosotros podemos ser salvos. Ayúdame a orar ahí y vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te bendigo por tu amor y misericordia. Gracias te doy, Señor, porque a tus hijos no les tengo que hablar de fe, ya que ellos vienen, Señor, ellos están confiados en tu palabra, oran, estamos juntos en la oración de la mañana y ahora vienen en la tarde, Señor, para aprender un poco más de tu palabra, de la doctrina. Te pido, mi Dios, que ellos sean bendecidos en todas sus áreas, en todas las áreas de su vida. Pero entiendo, Padre, que todos nosotros podemos ser pecadores y practicar el pecado y hacer cosas pecaminosas. Algunos harán cosas pecaminosas, pero no practican el pecado. Otros, Señor, están practicando el pecado. No es oculto, Padre, que esto pueda suceder entre los hijos tuyos. Padre, te pido perdón, Señor, por nuestros pecados, por mis pecados, por los pecados de mis hermanos que están hoy en línea, que verán este video. Te pido perdón por ellos. Y te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, les reveles, Señor, cuáles son los caminos, Señor, que a ti no te agradan en la vida de ellos para que ellos se aparten. Incluso de los que yo, Señor, no me he dado cuenta, Señor, y los que no se han dado cuenta, mis hermanos. Haznoslo saber, Señor, para que nos arrepintamos de ellos y vivir conforme a tu palabra. Te pido, mi Dios, que cada uno de nosotros seamos fortalecidos por tu Espíritu Santo, para que estemos firmes después de la prueba y que nosotros podamos vencer la tentación, Señor, con las armas espirituales que tú nos has dado. Señor, que en esta noche, Señor, cada uno de nosotros adquiera un compromiso contigo, de vivir en santidad para ti, de vivir, Señor, como hijos agradables, agradables a ti, Señor, siendo agradables en nuestra manera de vivir a ti, para que no sea vituperado tu nombre, Señor, por nuestra conducta, por nuestra mala conducta, sino que demos ejemplo, Señor, de que hemos sido transformados por tu palabra y por tu Santo Espíritu, y que nuestro corazón, Señor, ya no es el corazón lleno de pecados, sino un corazón lleno de tu Espíritu Santo, de amor y misericordia por aquellos que no la han alcanzado, y que nosotros podamos, Señor, hacer la obra del ministerio predicándole a ellos también. No permita, Señor, que nosotros seamos hallados como aquellos, Señor, que tenían dones y talentos y que nunca lo pusieron por obra en tu reino, Señor, y por ello fueron juzgados, sino que nosotros podamos servir, Señor, a nuestros hermanos en las diferentes congregaciones, en las calles, en nuestros trabajos, Señor, servirles a ellos, Señor, para llevarlos, Señor, a los pies tuyos, no siendo nosotros esclavos del hombre, sino servirles en la manera de ser para ellos profetas, para ellos sacerdotes, para ellos ministros, maestros,
Señor, evangelistas, que lleguemos, Señor, y edifiquemos, Señor, edifiquemos sus vidas, sus mentes, sus corazones con tu palabra, Señor, y con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús nosotros oramos, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te veo mañana a las 5 de la mañana en la oración, y también a todas aquellas personas que quieran seguir en el discipulado. El próximo viernes a las 5 de la tarde estaremos nuevamente. Dios te bendiga, Dios te guarde, te veo.